mucha importancia, de mucha actualidad y sobre todo que se enmarca en uno de los grandes problemas que padece nuestra sociedad, que es el de la colonialidad. Si bien es cierto, superamos hace años la colonización por la vía militar, se puede decir, la colonialidad sigue viva, porque la colonialidad es cultural, es mental, es económica también, y seguimos sujetas. Somos pueblos que hemos sufrido el fenómeno de ser subalternos, porque los países del centro, los países coloniales, a ellos nos sometieron, y todavía pienso que es un proceso largo de construir una interculturalidad en donde haya un diálogo de saberes horizontal, porque con unas relaciones de poder es imposible esa utopía de la interculturalidad. Y entonces uno de los pueblos más afectados son los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han venido también en un proceso de sometimiento, de sujeción, pero también con un proceso de resistencia muy ejemplar. Aquí tenemos a la lideresa Luzmeri Panchi, con la que tuvimos oportunidad hace 15 días, sin saber, no nos conocíamos, sin saber que hoy vamos a compartir en este escenario. Estuvimos compartiendo también en el resguardo del Rumillaco del sur del país, un resguardo del pueblo Yanacuna, en donde estuvimos inmersos en un proceso muy interesante. El tema de hoy es, como ya lo anunciaba, la coca no es cocaína. Sin embargo, esto lo entienden los pueblos indígenas, lo entiende la gente con pensamiento crítico, la gente que está en la resistencia, pero el grueso de la gente piensa que la hoja de coca es cocaína, y de eso se trata, de que Luzmeri nos haga esta diferenciación entre la hoja de coca, que ha sido un elemento cultural ancestral de más de 8.000 años sobremanera en los pueblos andinos y en los pueblos amazónicos, que la han usado de múltiples formas, sobre todo en la parte cultural. Entonces, yo te dejo, Luzmeri, para que tú nos ilustres con toda propiedad de eso. Muchas gracias, profesora Ofelia. Marco Pérez Sansay, presidente. Mi nombre es Luzmeri Panchi, yo soy del pueblo Nasa, vengo desde San Vicente de Caguán, en el departamento del Caquetá, y con el permiso de nuestros espíritus mayores, de nuestros ancestros, vamos a tener la oportunidad de compartir hoy con ustedes en esta conversa algunos de los elementos culturales y políticos, ¿no?, alrededor de nuestra planta sagrada, que es, entre otras, la coca. Muy complacida por la invitación que nos han hecho a este espacio de excusa, y especialmente estar aquí en la Universidad Surcolombiana por primera vez compartiendo con todos ustedes. Muy gratificante con la juventud, especialmente aquí. Iniciar diciendo que como movimiento indígena en el país nos solidarizamos con la lucha que en este momento los estudiantes universitarios están dando por la defensa de la educación pública, y estamos muy complacidos y consideramos que es también muy esperanzador que sigamos en ese ejercicio de resistencia, ¿no?, en ese proceso de resistencia por la defensa de la vida, del territorio, de las culturas, de todo el conocimiento y de toda la riqueza que tiene este país, y que desafortunadamente ha sido invisibilizado por la guerra.
Yo iniciaría diciéndoles, el pueblo Nasa es uno de los 106 pueblos originarios que todavía nos negamos a desaparecer de este territorio. Conservamos prácticamente nuestra identidad cultural casi que intacta. No podemos negar que ha habido una influencia fuerte de parte de la cultura dominante, sin embargo permanecemos todavía con nuestro idioma, que es el Nasayube, con nuestros usos y costumbres que nos identifican, entre ellos el uso de la medicina tradicional. Y al igual que otros pueblos indígenas en el país, nosotros somos hijos del mambe, ¿no? de la coca, somos hijos del yagé, somos hijos de todas las plantas que fueron dejadas desde el momento en que aparecimos según nuestra ley de origen sobre esta realidad, y tenemos la responsabilidad de continuar con ese legado ancestral que nos permite también no perder de vista que hacemos parte de esta naturaleza y que estamos aquí con el único objetivo de defender la madre tierra, que es nuestra madre, ¿sí? De convivir armónicamente con ella, y en este momento tenemos la tarea de reordenar el territorio, de reordenar esas relaciones que han sido bastante que han sido impuestas y han sido bastante dañinas para que la armonía y el equilibrio con la madre tierra se pueda dar, y que consideramos que somos prácticamente unas generaciones enfermas, porque hemos enfermado la tierra, y para nosotros la enfermedad física de cada ser humano, de cada persona, es reflejo precisamente de ese equilibrio y de esa desarmonía que hemos generado alrededor de la muerte, de la destrucción, del exterminio del otro, entendiendo el otro como, no como solamente el ser humano, sino también con la naturaleza, ¿no? Entonces, en esa medida queremos compartir con ustedes este espacio, dar a conocer un poco de lo que somos, de lo que pensamos, y poder unir con ustedes nuestros sueños, nuestras expectativas y nuestras acciones para que podamos recuperar ese sentido de humanidad que hemos perdido. Bueno, Beatriz, este es un auditorio evidentemente joven, que a veces están influenciados también por esos medios de comunicación que oyen hablar de la hoja de coca también desde ese estigma de la sociedad occidental, de la cultura occidental, desde el capitalismo. Y pues hace muchos años las Naciones Unidas hicieron un estudio sobre los efectos del mambeo, y ellos hallaron lo que querían hallar desde su lógica occidental, eurocéntrica, pues llegaron a la conclusión de que el mambeo tiene unas repercusiones negativas en la salud de quienes hacen esta práctica, desconociendo toda esa trayectoria ancestral, toda la vida que ha significado la hoja de coca en las prácticas alimentarias, en las prácticas culturales. Así, en términos muy sencillos, ¿cómo pudiera hacerse esa diferenciación? Que la hoja de coca no es la cocaína, que la hoja de coca no es la cocaína, hay una diferencia muy grande, aunque pues tienen alguna relación en cuanto a ese elemento común, que la cocaína proviene también de la hoja de coca, pero mediante otro proceso. En los efectos de la hoja de coca y la cocaína, ¿cómo se puede explicar? Bueno, la planta de coca, como cualquier otra planta, para nosotros es sagrada, ¿sí? Y está aquí con nosotros
porque todas las plantas tienen esa característica de ser remedio, de ser alimento, de ser bienestar para la humanidad. Milenariamente hemos encontrado nosotros en la hoja de coca no solamente los dones que tiene para la alimentación. Yo creo que más de uno de ustedes de pronto con la inquietud han investigado. La hoja de coca es uno de los alimentos más completos en cuestión de nutrientes, ¿sí? Y para nosotros, más allá del factor alimenticio, de esa carga nutricional que pueda tener la planta, se convierte en sagrada en la medida de que sus dones van mucho más allá, están ligadas con la espiritualidad nuestra, ¿no? Y cuando nosotros hacemos el uso de la planta de coca en diferentes momentos y en diferentes modalidades, para nosotros la especialidad es el mambeo, ¿sí? Mambear es un sinónimo de tejer, de endulzar la palabra, de poder transmitir a través de la compañía que nos hace la planta, transmitir a ustedes el pensamiento, transmitir el legado de nuestros ancestros. Si ustedes miran la figura de la hojita de coco, para nosotros la figura de la hoja de coca es una lengua, ¿no? Es una que nos posibilita poder transmitir a ustedes los mensajes y el pensamiento, como lo decía. Entonces, el cultivo de la hoja de coca para nosotros tiene un significado desde lo espiritual, de poder todavía conectarnos a través de la planta con esa espiritualidad, con esa ancestralidad nuestra, poder conocer el legado, poder entender el legado. Este tipo de ceremonias nuestras incluso a veces se vuelve como la moda, ¿no? Entonces, yo quiero también probar el mambe, venga, deme. Una cosa es mascar coca, otra cosa es mambear, ¿sí? Y el mambear nos permite a nosotros poder ir reflexionando, poder ir tejiendo, poder ir hilando el pensamiento, la palabra, la acción. Nosotros decimos, vamos a hablar con el mambe, con el propósito también de sembrar palabra, de sembrar idea, de poder ponerle espíritu a lo que estamos diciendo para que pueda trascender esa parte solamente, honestamente física, que es en el tema de la nutrición, de la alimentación, de poder curar algunas enfermedades incluso de carácter digestivo, y poder ir también limpiando el espíritu, limpiando el corazón de cuestiones que nos han llevado a adormecer, ¿no? a estar allí casi que resignados a una suerte de realidad que necesitamos también cambiar para que, como lo decía al principio, podamos revivir esa condición de seres humanos, ¿no? esa humanidad que se ha perdido. Para nosotros la coca es el lazo, y por eso tenemos un debate en este momento con el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Decimos, el tema no es sustituir el uso ilícito como tal de la planta de coca, sino sustituir la economía ilegal alrededor de la cual ha girado no solamente la coca, sino otras plantas que tienen propiedades significativas para la salud espiritual, física de los seres humanos y de la madre tierra. Entonces, en esa medida hacemos incluso algunos ejercicios. Estuvimos participando muy activamente en la construcción del capítulo étnico, en el acuerdo de paz, porque teníamos la preocupación que con la implementación del acuerdo perdiésemos muchos de los derechos que hasta ahora hemos conquistado en nuestro proceso de resistencia, y con el objetivo de salvaguardarlos y protegerlos trabajamos ese capítulo étnico donde el uso tradicional de la planta de coca debe ser en el punto 4 del acuerdo uno
uno de los fundamentos para la existencia de los pueblos indígenas, ¿no? Sin embargo, si ustedes revisan el decreto 897 que habla del Programa Nacional Integral de Sustitución, este proyecto de ley inicialmente no fue consultado con los pueblos indígenas, pasó derechos violentando el derecho fundamental a la consulta previa y no quedó prácticamente el uso tradicional allí expuesto. Posteriormente, ante las intervenciones que hicimos en la Corte Constitucional, la Corte falló que no era necesario incluir el uso ancestral de la coca en este decreto porque se trataba solamente de la sustitución del cultivo y eso era una decisión personal e individual que no afectaba a los pueblos, las tradiciones de los pueblos originarios. Sin embargo, hemos venido insistiendo en este proceso de implementación porque consideramos que lo que se debe sustituir, insistimos, no es el tema de la planta como de uso ilícito, sino la planta en el marco de esa economía ilegal que es la que se debe sustituir. Y cómo poder aprovechar esa sabiduría y ese conocimiento cultural que tienen los campesinos por más de 20 años alrededor del cultivo de la coca para poder hablar de la transformación agroindustrial y farmacéutica de la coca y otras plantas que han sido satanizadas por esa doble moral que nos han impuesto y que permita tener a la humanidad la posibilidad de usar no solamente en aspectos farmacéuticos, sino alimenticios y también curativos espirituales, el uso de la planta sagrada de la coca. Entonces, sí es necesario seguir dando ese debate en el país, insistir en que no solamente la economía del narcotráfico gira en torno a la coca es digamos como el centro de esta cultura del narcotráfico con la cual se ha alimentado el Estado y las élites del país. Tenemos un Estado mafioso y consideramos que precisamente se ha venido atacando el eslabón más débil de toda esta producción de la cocaína cuando tenemos problemáticas alrededor como el uso de los elementos de los productos químicos, del uso de la gasolina, del uso del cemento que también se emplea para la producción de la base de coca y que para este tipo de elementos no hay ningún tipo de control. De igual manera, para ya lo que se refiere a la economía, el lavado de activos, toda esa circulación de la economía ilícita alrededor de los bancos, de las casas de giros y demás empresas que están relacionadas con la banca, pues tampoco tienen ningún tipo de control. De la misma manera el transporte, ¿no? Porque no es lo mismo que cojan a alguien que lleva 10, 20 gramos de base de coca a las toneladas que salen por los aeropuertos o que salen por los puertos del país que asombran, ¿no? La incapacidad de poder tener ese control sobre el transporte de tanta cantidad de base de coca y de cocaína que produce el país. Como ya lo dijo Luzmeri, ella pertenece al pueblo Nasa, que es el segundo pueblo en población. Está ubicado en el Cauca, pero también en otros departamentos como el Caquetá, pues el Huila. Aquí hay una población numerosa a partir de la avalancha del Paez en 1994. Aquí hay sobre todo concentrados más que todo en La Plata y el resguardo más grande en Iquina, en Río Negro concretamente. Bueno, el pueblo Nasa es uno de los pueblos más ricos en rituales, es una de sus riquezas culturales. A mí me gustaría que Luzmeri nos cuente un poco qué es un ritual de limpieza en el pueblo Nasa y qué papel juega la hoja de coca en ese ritual de limpieza y de refrescamiento.
Bueno, nos vamos a meter en temas bastante complejos. A mí me preguntan, ¿qué siente usted cuando mambea? ¿Sí? La respuesta que damos es mambea, y me cuenta usted qué siente. Porque hay cuestiones que no tienen explicación, ¿sí? Y no tienen explicación en la medida que desde la ley de origen nuestra, nosotros los rituales los sentimos como esa posibilidad de acercarnos y de tener la conciencia de que hacemos parte de todo lo que existe en el territorio donde estamos, ¿sí? Y para el pueblo Nasa, nosotros tenemos unos rituales que son rituales, los rituales digamos más grandes, más simbólicos, que unifican al pueblo. Tenemos nuestro ritual de la limpieza de las camas, de los bastones que cargamos, que nos identifican especialmente a los miembros de cabildos que tienen cierta autoridad, y a la guardia indígena. Y tenemos el ritual del Tzapelu, que también es un ofrecimiento, un agradecimiento que hacemos a la Madre Tierra, pero también es un espacio de pedir perdón por los daños que no solamente como pueblo hemos generado, sino también como humanidad. Tratamos de limpiar un poco ese desorden que se ha generado. Tenemos rituales como el Chaputz, que para nosotros es poder encontrarnos con los ancestros y compartir con ellos, escucharlos y entender el clamor que se está dando desde esa otra parte de la realidad que para nosotros es muy palpable, ¿no? A algunos todavía les queda difícil comprender y poder cumplir con el trabajo y con la misión en la que estamos aquí. Y en este caso, para el pueblo Nasa, que tenemos nuestra cuna de origen acá en la zona de Tierra Adentro, Cauca, hemos podido a través de la historia, desde la cacica Gaitana, luego con Juan Tama, luego con Quintín Lame, y luego con otros caciques y dirigentes del pueblo, ir saliendo hacia algunos territorios que son de suma importancia, como por ejemplo la Amazonía. En este caso, el pueblo Nasa, estamos desde la zona del Jardín de Sucumbíos en Nariño, estamos en Putumayo, estamos en Caquetá, pasamos al Meta, estamos en Guaviare, y en otras regiones del país, ya en la parte andina, Tolima, Valle del Cauca, Huila, Bogotá. Hemos llegado a varios espacios, y en el caso nuestro, que hacemos ya parte de la Amazonía colombiana desde hace varios años, consideramos que una de las tareas que tenemos y que hemos encontrado a través del mambeo, a través de la coca, de nuestra relación espiritual, es la protección y la defensa de la Amazonía. Y valga aquí este momento de reflexión importante desde este claustro de la Universidad Sur Colombiana, que la Amazonía también hace parte del sur, y aprovechamos para hacer una invitación muy fraterna a todos los que convergen en este espacio de la universidad, a la gente del departamento de Huila, así como lo hicimos hace algunos días en el municipio de Pitalito, para que sea el Huila uno de los aliados nuestros en la defensa de la Amazonía como pulmón del planeta, como ese centro y ese foco de diversidad, y no como lo está planteando o como lo ha venido planteando el gobierno colombiano desde sus diferentes políticas impuestas, que va a entregar la Amazonía al despojo, ¿no? La Amazonía vista como esa despensa donde hay riqueza para llegar y saquearla y prácticamente dejarla sin la posibilidad de seguir siendo el pulmón del planeta.
Y en esos espacios de reflexión, precisamente en el Mambe, alrededor del fogón, como lo hacemos nosotros en La Maloca, lo que hemos encontrado con la coca es la necesidad y la urgencia de poder defender este territorio, y por eso rechazamos como pueblo NASA, lo hemos planteado hace algunos días, lo planteamos al Departamento Nacional de Planeación, que está construyendo el plan de desarrollo a nivel nacional, que haremos defensa de este territorio de la Amazonía y rechazamos enérgicamente esa política mineroenergética que pretende meterse en el corazón de la Amazonía y que pretende contaminar y que pretende acabar en pocos años con este territorio. Entonces, todos esos ejercicios en los rituales, todas las limpiezas que hacemos, pues nos comprometen con esta tarea de defender la madre tierra, y esa es quizá una de las palabras dulces que queremos compartir con ustedes para comprometernos también en la defensa de este territorio, ¿no? Y del país en general y de la Chayala. Consideramos que esa es una de las maneras de construir paz, y lo hacemos permanentemente, ¿no? A través de los rituales de refrescamiento, a través de nuestros rituales mayores que los hacemos cada año, y a través de ese diario vivir, entendiendo que no vinimos aquí a este mundo solamente a trabajar, comer y dormir, sino que también tenemos esa misión grande de poder conocer lo que es la felicidad, lo que es la armonía y lo que es realmente sentirse seres humanos. Esto sirva de invitación, estas últimas palabras de los medios, a qué venimos a este mundo, cuál es nuestro papel en la sociedad y como estudiantes universitarios. Que sea una invitación a que podamos romper ese paradigma hegemónico occidental y que se abra la posibilidad de ese reconocimiento a la diversidad cultural y a esas herencias ancestrales que tanto nos aportan en nuestro conocimiento, en la sabiduría y pues, en el crecimiento personal. Vamos a dar entonces participación al auditorio para que intervengan, pregunten o aporten, pero antes también como compartir un evento que está apenas en proceso de organización con el Cabildo Universitario. Para el próximo mes posiblemente se va a hacer un evento de medicina propia y de justicia propia aquí en la universidad, con la invitación de algunos médicos tradicionales. Entonces, tienen ustedes la palabra. Bueno, muy buenos días, Luzmeri, buenos días. Dos preguntas. Hablabas ahorita de cómo ha sido el proceso de resocialización, de pedagogía, desde que parte del Cabildo Indígena de San Vicente de Caguán, y con el tema del proceso de paz. ¿Cómo ha sido esto con las comunidades para dar en cuenta todo lo que se está haciendo en estos foros? Y por otro punto, en otra entrevista, hablabas de que el 1% de la población pues, era prácticamente el dueño del territorio colombiano, que eso ha generado conflicto, y también en el tema para ustedes, en el tema indígena, ¿no? Que se les ha expropiado mucho territorio. ¿Qué se está haciendo, sobre todo con los líderes sociales que se están asesinando en todo el territorio colombiano? ¿Cómo ha sido ese proceso de resocialización por el tema de la coca y por otro con el tema del territorio colombiano? Bueno, vamos a hablar un poco del tema de la implementación del acuerdo, ¿sí? La implementación del acuerdo de paz desde el año pasado, lo que hemos podido observar en este periodo es que la implementación del acuerdo de paz es una implementación que ha cogido por sorpresa a todo el mundo. Y especialmente a la institucionalidad del Estado, ¿no? Y esto ha dejado ver en los territorios una desarticulación institucional impresionante que genera unas confusiones grandísimas en la comunidad y en la población para poder abordar de manera eficaz lo que es la implementación del acuerdo. En este momento hay 16 regiones que han sido priorizadas para la implementación.
y la implementación se está dando alrededor de los programas, de la construcción de los programas de desarrollo con enfoque territorial del punto 1 y su articulación con el Plan Nacional Integral de Sustitución del punto 4. Este Plan Nacional Integral de Sustitución del punto 4, que inicia el año pasado con la firma y los pactos de los acuerdos de sustitución voluntaria, se hace con grupos de familias campesinas, especialmente porque los pueblos indígenas no entramos de manera conjunta, colectiva con nuestras organizaciones en esos pactos de sustitución, porque para el caso de Caquetá son muy pocas las comunidades que realmente dedican sus territorios al uso, a la siembra de la planta de coca para el tema de la base, ¿no? Son escasos los territorios. Nosotros tenemos en nuestros territorios el cultivo de coca, pero para los fines y usos tradicionales. Y en esa medida nosotros no hacemos parte de los pactos de sustitución. Algunas familias indígenas sí entraron en esos pactos de sustitución, eso lo respetamos. Ellos tenían que firmar unos contratos con el gobierno, donde el gobierno se comprometía también a entregar unos subsidios, y consideramos nosotros que esa no es la manera de seguir abordando el problema del narcotráfico en el país. Sin embargo, nosotros sí vamos a ser parte del Plan Nacional Integral de Sustitución, porque consideramos que hemos sido afectados por toda esta política del narcotráfico, especialmente por la estigmatización que se le ha dado a los pueblos indígenas por el uso también tradicional de la planta de coca, y digamos en este contexto de violencia que hablan de los últimos 50 años, que para nosotros ya son 526 años precisamente de violencia. El tema del uso de la coca lo estamos planteando desde el mismo proceso de educación propia, ¿no? Nosotros consideramos, o sea, cuando tú me hablas de resocialización, entenderíamos como si estuviésemos en cuestiones ilegales y vamos a pasar a una etapa de legalidad. Para nosotros eso no se concibe de esa manera, porque la coca para nosotros no es ilegal, ¿sí? Es legítima, y la seguiremos defendiendo desde ese punto de vista. Pero sí hemos venido aportando en las reflexiones, en los debates y en los análisis, como lo planteaba al principio, para que no se hable de la sustitución del cultivo, sino de la sustitución de la economía, para que no se continúe con esa idea de la erradicación forzada, que es la que ha generado problemas violentos, problemas de represión y problemas que son gravísimos y que de pronto no se han podido visibilizar, como el hecho que estamos observando ahora a raíz de los incumplimientos en esos acuerdos de sustitución que han generado también la inseguridad alimentaria de muchas de las familias. Tenemos unos grados de desnutrición en niños, especialmente de la población campesina, que entraron en este proceso de sustitución, unos grados de desnutrición altísimos porque no se cumplió con la sustitución. ¿Qué quiere decir sustituir? Sustituir es cambiar una cosa por otra de manera inmediata. Pues esta es la hora que no hay un proyecto productivo que permita a las familias campesinas seguir con el sustento, porque la coca es utilizada para eso, ¿no? Para el sustento. En algunas ocasiones que hemos compartido con campesinos, hemos hecho el ejercicio a nivel de economía, ¿no? de saber cuánto se tiene que invertir, cuánto se tiene que gastar para la producción de 1 kilo de base de coca, y en conclusión el campesino no gana. El campesino siempre va a pérdida, ¿no? Porque siempre termina fiando el mercado para continuar con los trabajadores en esas plantaciones de coca, y termina siendo prácticamente esclavo de los agroinsumos y de todo lo que se requiere para la producción de coca, y encima pues con la represión a la que está expuesto. Y con todo el desarrollo del marco jurídico para la implementación del acuerdo de paz, ustedes han escuchado todo el asunto de este proyecto de ley
sobre trato penal diferencial, los mismos decretos que se han expedido en materia de la reforma anual integral, que todos apuntan prácticamente a criminalizar a quienes tienen el cultivo de coca. Tuvimos la oportunidad de hacer algunos aportes en ese proyecto de ley sobre el trato penal diferencial. Inicialmente había un tirijale ahí con el gobierno sobre las hectáreas que determinaban quién debía ser judicializado. Hablábamos de tener en cuenta las condiciones y los contextos de cada una de las regiones, porque no es lo mismo tener 100 hectáreas de tierra allá en Caquetá, en la Amazonía, en territorios donde no hay vías, donde tú puedes comprar una hectárea de tierra por 500.000 pesos, por 1 millón de pesos, a tener 100 hectáreas sembradas de coca en la zona andina, donde ya te conviertes en un terrateniente, ¿no? Donde la cuestión de la unidad agrícola familiar juega un papel muy importante en eso. Pero finalmente el proyecto de ley que pasa sobre ese trato penal diferencial habla de que quien tiene 1.7 hectáreas de coca en adelante va a ser judicializado, y ahí tenemos esa gran preocupación de que muchos de los que entraron en los procesos de sustitución voluntaria y firmaron esos pactos con el gobierno, que ya han sido prácticamente localizados, ¿no? Con GPS y con una cantidad de mapas y toda la cosa, pues son las personas que ya están en las bases de datos y que entrarían a ser parte de esa población que va a ser judicializada por tener estos cultivos que sobrepasan los 1.7 hectáreas de coca. Hay una situación allí ambigua por parte del gobierno, y hemos visto también cómo esto de la sustitución y de la erradicación es un juego económico, ¿no? Que tiene que ver con la política internacional incluso. Ustedes saben que el tema de la política antidroga fue uno de los 3 puntos que no tuvieron discusión en La Habana, uno de los intocables, porque se trata de una política internacional, y lo que hemos visto es que en la medida en que baja el precio de la cocaína en los Estados Unidos, entonces viene una ola de procesos de erradicación en algunas partes del país para disminuir las hectáreas de coca. Entonces aquí realmente la política del gobierno no es para acabar la coca como nos hacen ver, sino que es simplemente disminuir las hectáreas para poder subir los precios a nivel internacional. Y una vez se suben los precios a nivel internacional, para acabar un poco la represión, se vuelven a aumentar las hectáreas y otra vez vuelve el juego del mercado en este tema de la política de erradicación y sustitución. Entonces toca ir hilando un poco más delgado para poder entender aquí que el problema no son los campesinos que siembran coca, sino que es una cuestión de dinámica de la economía internacional que impone también esas políticas y esos periodos represivos en el país, ¿no? Y en algunas regiones del país, porque así como hay coca en la parte sur del país, sabemos que en la parte norte, en la sierra del Perijá y todo esto, en la zona del Catatumbo y en áreas de Antioquia especialmente, los cultivos de coca también han crecido, pero allá en este momento la situación está más calmada, no se toca, y entonces Tumaco y la zona sur del país son los más afectados por estas políticas económicas internacionales alrededor del narcotráfico. Hola, buenos días. Usted ahora nos presentaba la hoja de coca como una planta sagrada, y quería preguntar respecto a los, por así decirlo, hijos malditos de esa coca, como los hijos oscuros, los hijos de Caín, los diría yo, como la cocaína u otras sustancias. ¿Qué consejo le daría a las personas que en uso de su libertad deciden consumir ese otro tipo de sustancias? Incluso la marihuana, que también es una planta, pero pues también ya hoy en día ha tenido una alteración genética que ha cambiado por completo el consumo e incluso el mercado, ¿no? Hablo de la marihuana alterada genéticamente, y bueno, la cocaína y otro tipo de sustancias. ¿Qué consejo le daría a esas personas que en uso de su libertad deciden consumir ese tipo de sustancias, tal vez desde una visión no muy espiritual o sagrada, desde el punto de vista recreativo, ¿no?
que también hace parte del debate actual de la penalización de la dosis mínima. Sí, con este tema del uso de todas estas sustancias, nosotros utilizamos las plantas nuestras, las hacemos en ceremonias y tenemos nuestros guías, ¿no? Que nos van orientando en el camino, decimos nosotros, el camino de luz, para poder ir entendiendo y comprendiendo ese mundo del conocimiento que es tan infinito y que desafortunadamente el sistema de educación se ha olvidado, ¿no? De que el conocimiento lo tiene la madre naturaleza y que lo que hay que hacer es tener la capacidad de buscar las metodologías y las pedagogías para poder que aquí en nuestra cabeza, en nuestro corazón, podamos entender ese conocimiento que ofrece la madre naturaleza, ¿sí? Y la madre naturaleza nos deja las plantas como ese medio también, como esa herramienta pues para poder lograr tener ese conocimiento, aprender ese conocimiento para el beneficio nuestro. Ya la modificación que se ha hecho, que hace parte de los adelantos tecnológicos y de los avances científicos de la humanidad, que sería otro tema larguísimo de discutir qué tanto ha sido realmente el avance de esa tecnología y al uso de quién ha estado, ¿no? Esa tecnología. Pues miramos cómo el hecho de transformar la coca en cocaína, de transformar los usos de la marihuana y de otras plantas que tienen esas capacidades, pues ha llevado también a generar esclavitud desde esa parte espiritual, ¿no? Nosotros no concebimos las plantas como droga, ¿sí? Pero ya cuando eso empieza a ser sintético y cuando empieza a combinarse con otras cosas, pues genera enfermedades mucho más fuertes que no atacan directamente el cuerpo físico, sino ya el espíritu, que es lo que quieren quebrarnos y lo que quieren realmente quitarnos. Y que lo han logrado en gran medida, pero que nosotros decimos hay que curarnos de eso, ¿no? O sea, para poder lograr tener esos momentos de lucidez que puede permitir algún tipo de droga sintética. Pues las plantas están, la medicina está a nivel natural y un llamado es a que conversemos sobre esas diferentes formas y nos acompañemos para poder orientar esos procesos, porque las plantas no pueden generar la condición indigna de los seres humanos, ¿no? Las plantas lo que hacen es, por el contrario, elevar la dignidad del ser humano y entendernos dentro de este contexto como seres humanos, qué es lo que somos y qué es lo que tenemos que hacer. El llamado es a eso, ¿no? A no dejarse convencer por la moda, porque generalmente es por la moda, porque nos acepten, por tener cierto espacio dentro de una sociedad que te excluye porque no haces tal o cual cosa para poder sentirte identificado con el resto. Y eso también hace parte de la, podríamos decir, hace parte de la soledad en la que nos encontramos como seres humanos, ¿no? ¿Cómo incluirnos en la colectividad? Yo creo que habría que encontrarnos en más círculos de palabra, en espacios mucho más espirituales para que pudiéramos entender esta situación. Es cierto que en muchas de nuestras comunidades indígenas, en otras regiones del país incluso, también ha habido esa situación de dependencia y tenemos problemas de uso, el mal uso de las plantas y el uso de las drogas sintéticas también, y lo consideramos un problema de salud que debe ser atendido y que pues como pueblos indígenas podríamos aportar mucho en poder sanar especialmente a la juventud de estos espacios. El uso de la marihuana como tal para nosotros no es un problema, ¿sí? El
problema es cuando se usa sin la debida dirección, sin el debido objetivo. Y lo hacemos, como le decía hace rato, como hacemos con el mambe, ¿no? Que vamos a mascar coca simplemente por moda, porque alguien nos dijo que eso era chévere estar como identificándose con los pueblos indígenas, pero la situación va mucho más allá, es mucho más profunda y podríamos aportar mucho en este tema de prevenir y de ayudar en la superación de estas problemáticas que terminan degenerando al ser humano de manera individual y afectando la colectividad. Agradezco el espacio, agradezco a quienes están coordinando aquí el Sin Excusa. Quiero decirles, pero primero no todas las mujeres indígenas mambeamos, solo tenemos la posibilidad de hacerlo en determinadas circunstancias y un llamado muy especial y que es parte de la palabra 11 que traemos es para que las mujeres empecemos también a movernos, ¿no? en esta tarea de despertar el espíritu. Convocarlos, insisto, a la defensa del territorio, a la defensa de la Amazonía, a la defensa de la coca, a la defensa de nuestras plantas, de nuestros campesinos, de nuestros afros, a seguir compartiendo con ustedes, a seguir inquietos, ¿no? por todos estos temas que aparentemente los plantean desde cuestiones que solo sirven a intereses particulares y a que en algún momento podamos convivir, compartir y tener claridad sobre todo el uso de la planta, porque así como se puede utilizar mal la coca, utilizamos mal el plátano, utilizamos mal la yuca, utilizamos muchas de nuestras plantas las mal utilizamos. Y pongo un ejemplo aquí para dejarle en la reflexión a ustedes el caso, por ejemplo, de la alimentación nuestra, ¿no? La alimentación nuestra debe ser un alimento de remedio, debe ser remedio, debe ser sanación. Nosotros no podemos esperar estar sanos cuando estamos consumiendo basura, cuando estamos consumiendo químicos, cuando estamos consumiendo venenos, porque el cuerpo no solamente se intoxica con cocaína, el cuerpo se intoxica también con bebidas azucaradas, se intoxica con cantidad de químicos, agroquímicos, con semillas transgénicas y con todo lo que permanentemente nos están metiendo como alimentos que no enriquecen, que no despiertan el espíritu, que no nos motivan, sino que por el contrario, para llenarnos, causamos enfermedad a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Entonces, no debemos atenciar las plantas, la naturaleza es sagrada en todo su conjunto. Un vaso de agua tomado de una fuente limpia es remedio, es curación, es sanación. Coger unas hojitas de coca es curarnos. Tener nuestras propias verduras y plantas cultivadas por nuestras manos es remedio de sanación, y ese es el llamado que queremos hacer fraterno, ¿no? La naturaleza no vino a dañarnos, la naturaleza está para cuidarnos y para curarnos. Muchísimas gracias.